Ok, buenas noches a todos y perdonen el atraso que hemos tenido. Vamos a tratar de ir sobre la palabra de Dios, ¿no? La semana pasada estuvimos estudiando o comenzamos a estudiar los objetivos principales de la Iglesia de Cristo. Estuvimos hablando de adorar a Dios, de impartir conocimiento, estudiamos qué era el conocimiento, cómo que las Escrituras nos ayudan al crecimiento en la vida y en las virtudes cristianas, hablamos sobre esto. Pero antes de comenzar, tengo algo que quiero comunicarle. Quería hablarle sobre, perdón, no sé si lo dejé o lo tengo. Hice algunas copias para las personas que vinieran hoy, pero no sé si alguien la necesita. Ya tienen la copia, ¿no? ¿Ya tienen copia? Ya todos ustedes tienen copia. La vez pasada. ¿Sí o no? Del martes pasado, ¿tienen copia? No, pero es lo mismo que yo di la primera clase. Estamos en las mismas copias. Estamos en lo mismo. Sí. Comenzamos con el ABC del Evangelio. Ya estamos en la segunda página. Bueno, comenzamos. Estuvimos entonces, hoy vamos a ir a la letra C. Comenzamos en la segunda parte que dice parte 1, letra C. Ya estuvimos, ya hablamos sobre la A y la B bastante, estas dos clases anteriores. Entonces, hoy es la letra C. Dice, propagar el Evangelio por doquier, o sea, por donde quiera que nosotros estemos, nosotros debemos de hablar del Evangelio. Este es uno de los objetivos principales de la Iglesia de Cristo. Adorar a Dios, impartir conocimiento a través de las Sagradas Escrituras para el crecimiento en la vida cristiana y las virtudes cristianas. Hoy vamos a hablar del inciso C y después vamos a ir a la otra sección. El inciso C dice, propagar el Evangelio por doquier. Vayamos a Marcos capítulo 16. Uno de los objetivos principales de la iglesia es predicar la palabra, es propagar el Evangelio, porque a medida que tú le hablas a alguien y ese alguien le habla a otro, y ese otro le habla a otro, y ese otro le habla a otro, tú vas pasando la luz del Evangelio. Tú vas pasando la antorcha del Evangelio. Perdón. Que tengo que ponerlo así. Tú vas pasando la luz del Evangelio cuando cumplimos este objetivo que nos ha enseñado la palabra, que es ir y predicar el Evangelio. Este es uno de los objetivos principales que tiene la palabra de Dios, porque si no predicamos, el Evangelio no se expande. Y vayamos entonces a Marcos capítulo 16, versículo 15. Léelo, pastor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué dice ahí? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es uno de los principales objetivos de la iglesia de Dios en la tierra. Y esto no se cumple si nosotros no activamos esta función en nuestras vidas. Pero no lo podemos hacer si no adquirimos conocimiento. Porque ¿de qué vamos a hablarle a las personas si no sabemos de qué vamos a hablar? Por eso es que los discípulos estuvieron 3 años siendo instruidos por el maestro. Y después de haber sido instruidos por el maestro, no tenían el poder. No tenían el poder para ir y predicar el Evangelio porque faltaba algo. Tenían el conocimiento, pero faltaba algo. Ese algo que faltaba era el poder del Espíritu Santo.
Por eso Él le dijo, y vayamos ahora a Hechos capítulo 1, versículo 8. A veces, Hechos capítulo 1, versículo 8. Fue un mandato ir y predicar el evangelio. Propagar las buenas nuevas de salvación. Pero a veces nosotros como hijos de Dios nos falta el poder. A ellos les faltaba el poder. Por eso les dijo, y vamos a leer aquí. Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos que la orden fue dada, ir y predicar el evangelio, pero necesitamos el componente de tener poder en el Espíritu Santo. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, vamos a tener la boca callada. ¿Y cómo tú sabes que tienes el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú sabes que tienes el poder del Espíritu Santo? Hello, estoy preguntando. ¿Cómo ustedes saben que tienen el poder del Espíritu Santo? ¿Qué pasó para allá? Porque todo el mundo está mirando para allá. Aquí. ¿Cómo ustedes saben que tienen el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo ustedes pueden reconocer que el poder del Espíritu Santo que mora en ustedes le da poder? ¿Cómo? Cuando nos habla, ¿qué más? Cuando tenemos que... Cuando podemos testificar, hermano, cuando podemos testificar, porque no podemos quedarnos con esta gran verdad dentro de nosotros. El mandato para la iglesia, el propósito y el mandato para la iglesia es ir y predicar el evangelio. A toda, ¿qué dice? Toda criatura, no importa dónde esté, cómo esté, quién sea, qué situación viva, qué está aconteciendo en la vida de esa persona, no importa, dice que a toda criatura. Ahora, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, nuestra boca va a estar callada. No vamos a hablar. ¿Y cómo te llenas tú del poder del Espíritu Santo? La pregunta es, ¿cómo tú te llenas del poder del Espíritu Santo? Yo sé que orando, ya yo sé. Si no buscamos de la palabra de Dios, no sabemos ni qué hablar. Cuando no escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a saber ni qué decir, ni cómo llegarle a las personas, ni cómo decirle la verdad del evangelio. Entonces, por eso es que le dijo Jesús a sus discípulos o al grupo de personas que estaban allí, cuando Él subió, ascendió a los cielos, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, si no sentimos ni tan siquiera el deseo de decirle a una persona, Dios te ama, algo pasa con nuestras vidas. Si pasan los días y los días y los días y no testificamos de lo que conocemos, de lo que sentimos, de lo que nos gloriamos aquí los domingos en alabarlo y en bendecir su nombre, en recibir palabra, en orar, si no llevamos eso afuera, algo está aconteciendo en nuestras vidas. Falta poder, falta llenura, falta entrega, falta búsqueda de la palabra. Mira cuántas cosas faltan. Así que si tienen una lista, ven poniéndole ahí, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Por eso no tengo ni poder para decirle a una persona, Cristo te ama. Por eso no siento la presencia de Dios. Por eso no puedo ir y predicarle el evangelio a nadie. Porque el poder está de este tamaño. Dios no quiere que nosotros, que su iglesia esté así. Dios quiere que nosotros, el poder que hay en nosotros se desarrolle dentro de nosotros y tú sientas la necesidad de ir y decirle a una persona, Cristo te ama. Por lo menos. Lo menos que podemos decir,
Cristo te ama. Así que eso es necesario. ¿Usted quería decir? Sí, yo sé. El pastor quiere agregar algo. En muchas ocasiones eh, estamos predicando un evangelio, pero un evangelio que si usted se da cuenta realmente en su vida, si usted se para, como dije yo el domingo, ¿no? Delante del espejo y se mira, usted se da cuenta que falta mucho. Falta mucho porque estamos asegurando en muchas ocasiones que tenemos el Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo more, tiene que hacer la función para lo que Él se envió. La función para lo que Él se envió es la función en la que debe estar funcionando en su vida. Dice que redarguye, que instruye, que enseña, que capacita, que dirige, que tienes necesidad de que sobreabunde el amor en tu vida. Si el amor, la transparencia, la sinceridad, si no es la elocuencia del hombre ni la palabrería del hombre, es que tú sientes que dentro de ti está pasando una metamorfosis ahora muy grande, donde tú estás sintiendo un cambio completamente rotundo en tu vida. Un cambio que ni aún uno mismo lo puede explicar, porque se manifiesta el espíritu de la verdad en usted. Usted siente la necesidad de que otros se salven. Eso se llama amor. Si usted no tiene amor por los demás, usted no puede decir que tiene el Espíritu Santo. Porque esto es una de las características que pone el Espíritu Santo en tu vida. Sentir amor por los demás. Usted puede decir, yo voy a la iglesia, pero más o menos hay cosas que me gustan y otras no me gustan. Además, el pastor es un pesado, o se sentó una mujer al lado mío y le olían mal los brazos, no sé, cualquier cosa. Usted siempre va a justificar. Ella se dice que soy un cubano tremendo. Yo digo lo que pasa todos los días en la iglesia. Esas que se cree que sabe más que uno y cosas que son intolerantes en el reino de Dios. El reino de Dios se tiene que caracterizar la persona porque siente el amor verdadero. Porque un amor verdadero, un amor que el hombre todavía le cuesta trabajo practicarlo. Usted ama a una persona porque la persona le ama. Pero en cuanto la persona se porte mal con usted, usted ya deja de amar a esa persona. Pero usted ha sido infiel muchas veces con Dios y no ha dejado que el Espíritu Santo se vaya de su lado. Busca la manera, el Señor, de que vuelva a enamorarse otra vez y tener una comunión con Él. Amén. Este es el amor de Dios en la vida de cada uno. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, cuando sentimos la necesidad de decirle a la persona, a cualquier persona, dice a toda criatura, de predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, esto es uno de los puntos principales o comisionados o los objetivos principales que la iglesia de Cristo debe de practicar. Hermanos, a veces no somos elocuentes con las palabras. A veces somos de poco hablar. Pero tú tienes un tratadito o uno de esos panfleticos que habla del amor de Dios o que habla de la salvación. Llévalo en tu cartera, llévalo en tu bolsillo. A veces no tienes que hablar. Simplemente tú le dices, mira, Cristo te ama. Yo necesito que tú en un momento de tu vida, en esta noche o mañana o cuando Dios disponga, tú leas esto. Ponte tú, lo mínimo, ¿no? No tienes que hablar mucho. Puedes llevar un tratadito y hablarle a las personas del amor de Dios. A lo mejor lo bota en la esquina, pero por lo menos el punto es qué Dios quiere que yo sea o qué Dios quiere que yo haga. Ir y predicar el Evangelio. Quiere que conozcas la palabra, como hablamos la semana pasada. Quiere que incrementes las virtudes cristianas en tu vida a través del conocimiento de la palabra. Quieres que adores a Dios en espíritu y en verdad, que fue el primer punto que hablamos. Pero sobre todo, que cojamos esta luz que nosotros tenemos y encendamos la vela de aquel que la tiene apagada. Porque a veces depende de que llegue la palabra o no, la salvación de esa alma. ¿Ustedes saben cuántas personas mueren todos los días sin conocer a Jesús? ¿Tú sabes cuántas personas te pasan por al lado y tú no dices nada, tú no abres tu boca? Así que es necesario que nosotros practiquemos esta comisión
Es una comisión que nos ha dado el Señor. Ir y predicar el Evangelio. Así que estos 3 puntos fueron los 3 primeros puntos principales. Ahora vayamos. Quiero también leer algo muy bonito que está en Romanos capítulo 10 sobre esto. Mira lo que piensa Dios de ti, o lo que ha dicho Dios de ti y de mí, de todo aquel que ha conocido a Jesús, sobre predicar el Evangelio. Mira qué palabra más linda en Romanos capítulo 10, versículo 17 y 18. Mira qué lindo. No, perdón. No es ese capítulo, es Isaías 52, versículo 7. Ese es otro versículo. Isaías, mira lo que habló Dios a través del profeta Isaías de ti, de mí y de todos aquellos que practicamos la gran comisión de ir y predicar a cualquier criatura. ¿Ya lo tiene, pastor? Léalo, por favor. Isaías 52, capítulo 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dice vuelvo a leer, dice, ¿dónde está? En el 10. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de que trae alegres nuevas. ¿Qué son las alegres nuevas? Las buenas nuevas de salvación. Dice, de que anuncia la paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos las buenas nuevas, estamos poniendo paz en la vida de esa persona. Fíjate si es tan importante. El mundo como vive, en contienda y en guerra, ¿verdad? Nada más tiene que salir al tráfico y ya puedes ver cómo las personas son tan violentas. Pero dice que cuando nosotros hablamos de las alegres nuevas de que anuncia la paz, traemos paz a las personas. A veces las personas están en una tremenda situación y cuando vienen estas alegres nuevas o estas buenas nuevas de salvación, le introducimos la paz de Cristo en lo profundo de su corazón y recibe un aliento de vida, hermano. Así que es tan importante hablar la palabra. Dice, de que trae nuevas del bien, de que publica salvación, de que dice en Sión o en la iglesia, tu Dios reina. Es tan importante, ¿no? Qué lindo, como Isaías habló, y también está en Romanos, pero 10:15. Vamos a Romanos 10:15. Gracias, madre. En Romanos también lo habla Pablo a través del Espíritu. Este mismo anuncio de aquellos que publican la salvación. Mira lo que dice. Vamos a empezar en el 14. Fíjate, mira cómo habla esta escritura, Pablo inspirado a través del Espíritu Santo, de la importancia que tiene la predicación del Evangelio, siendo nosotros aquellos que hemos recibido la verdad. No te quedes callado. Después de oír esto, practica lo que Dios quiere que tú practiques. Dice. Perdona, yo creo que la idea central de lo que estamos escuchando ahora es para mover tu corazón, para que sepas que por al lado tuyo puede pasar una persona que usted puede darle vida. Así es, y paz. La vida de Dios es la palabra. Y una palabra de Dios hace un cambio total. No una predicación de 10 horas. Una palabra que vaya llena del Espíritu Santo. Por eso una palabra que convenza al pecador del amor de Dios. Por eso es que nace del poder de Dios. Ahora dicen, ustedes saben cuántos misioneros han hecho esto que dice aquí Pablo, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si tú no le hablas a las personas de este Dios, ¿cómo van a creer si nunca se les ha hablado?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjate la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quién les predique. Ahí hay 3 preguntas muy importantes. ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo va a invocar el nombre de Dios si no han creído? ¿Y cómo, dice, y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Nadie le ha hablado. Nos quedamos callados. Pasan las personas por el lado de nosotros. Vamos a 18,000 lugares y no hablamos del amor de Dios. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? 3 preguntas importantes. Ahora dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién te envía? El Espíritu Santo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Señor te está diciendo, tus pies son hermosos. Son hermosos porque llevan la paz de Cristo. Ok, entonces, esto era lo que te quería comunicar de estos 3 puntos. Ahora vamos a pasar a la segunda sección que dice algo en la cual nosotros a veces fallamos y el Señor quiere que nosotros aprendamos como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, como iglesia lavada por la sangre de Jesús, esa iglesia gloriosa pagada por precio de sangre. Él quiere que tú sepas esto. Dice, el asistir con regularidad al lugar de la congregación debe ser el firme propósito del creyente, pues le proporciona indecibles bendiciones. Dios quiere que tú te congregues. Es un mandato, empezando por ahí. ¿Y se acuerdan que estudiamos la semana pasada que es un mandato? Es una orden dada por Dios. No dejaos de congregados como muchos tienen por costumbre. Es un mandato, es una orden. Pero dice también que esta orden, este mandato, es bueno para ti como iglesia de Cristo y como hijo de Dios. Y nosotros tenemos que tener un firme propósito en este mandato que Dios nos ha dado a congregarnos. Y vamos a ver, yo busqué, vamos a 1 Corintios 15, 58. Así que hay una orden dada a la iglesia. Hay muchas personas que dicen, ay, pero yo conozco a Dios, pero a mí no, yo no tengo que congregarme porque yo, sí, lo tengo aquí. Yo, ¿cómo se llama? Yo oro, yo leo la palabra, yo veo muchos videos, no. Sí, no. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que lo principal que tú hagas es congregarte porque es un mandato. Y si es un mandato, es una orden dada por Dios. ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada mandamiento? Es una orden dada por Dios. Entonces dice, 1 Corintios 15, 58. Dice así. Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor, algunas veces. Siempre. Siempre. No algunas veces ni cuando yo quiera, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay un mandato dado. Estar firmes. Estar firmes en esto, en esta decisión. ¿Por qué? Porque el firme propósito está incluida en este firme propósito tu voluntad. Tu voluntad. Tu voluntad debe ser a disposición e inagotable disposición de buscar congregarte. Y vamos a ver por qué. No es por un capricho de Dios. Es porque Dios sabe que esto te trae bendición. Y Él quiere bendecirte. ¿Verdad? ¿Verdad, mis hermanos? Que Él quiere bendecirnos todo el tiempo. Entonces dice, este firme propósito está tu voluntad inquebrantable.
disposición, obediencia, luchar por esto, dedicación de tu tiempo. Esto es lo que dice, lo que quiere decir aquí, firme propósito. Lo vuelvo a decir. Un firme propósito, está tu voluntad incluida en esto. O sea, ¿qué es tu voluntad? Tu decisión. Tu voluntad tiene que ser inquebrantable en este propósito de congregarte. Debes tener disposición, debes tener obediencia, debes luchar por esto y debes dedicarte tu tiempo a esto. ¿Por qué Dios nos ha dicho que nosotros debemos congregarnos? Porque nos trae muchos beneficios, demasiado beneficio. Dios quiere que tú te congregues porque nos proporciona indecibles bendiciones. Pero claro, tenemos que tener un firme propósito porque a veces pues no nos descuidamos en este sentido. Muchas personas se descuidan en este sentido. Pero Él no quiere que esto suceda. Y vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5, si nos da tiempo, ver por arribita, hermano. Esto es muy sencillo. Esto es básico. ¿Cuáles son los beneficios que nos proporciona y las bendiciones el congregarnos? La primera, crece en fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos mucho de la palabra de Dios, nos cuesta a veces abrir la palabra, abrir el libro de la sabiduría. Y cuando nos congregamos, comenzamos a oír la palabra y esto produce en nosotros un crecimiento en la fe. Entonces dice, por el oír la palabra, vayamos a Romanos capítulo 10. 10, 17. Sí, 10, 17. Dice, Por el oír la palabra. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que no hay ni cambio ni variación en esto. Es necesario que nosotros nos congreguemos para oír la palabra de Dios, y por el oír la palabra de Dios trae esto un incremento en nuestra fe. Nuestra fe nos permitió llegar hasta la salvación, pero ahora esta fe necesita, ¿qué? ¿Qué necesita esta fe? ¿Qué necesita? Alimentarse. ¿Necesita qué más? Crecer. ¿Qué más necesita? Ejercitarla. ¿Ah? Porque, perdón, ¿cómo? ¿Qué dice Madre? Oh, afirmar la fe. Afirmar la fe. Entonces, por el oír la palabra de Dios, no es capricho de Dios. No es porque Dios es un caprichoso. Dios sabe lo que nosotros necesitamos congregarnos. Por eso lo ha establecido en su palabra. Entonces, es necesario que nuestra fe aumente. Porque si la fe no aumenta, nosotros nos quedamos sin poder. ¿Verdad, pastor? Pero ¿cómo yo sé que tengo fe? Porque voy a la iglesia. Eso es una buena pregunta. ¿Cómo yo sé que mi fe va en crecimiento? A ver, ustedes saben, ¿pueden responder eso? ¿Quién puede responder lo que es la diferencia de la fe suya aquel día que usted entendió y creyó al día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Cuando pasa por tribulaciones, ¿sí? Cuando todo lo ponemos en dependencia de Dios. Cuando todo ponemos en dependencia. ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Hay alguien por acá? La fe es la certeza de lo necesario, la convicción de lo que no se. Tribulaciones la fe va creciendo porque aprendemos a confiar más en Dios. Sí, pero estamos diciendo, hubo un día que llegó la palabra a nosotros y la creímos. Amén. Y de aquel día al día de hoy, ¿cómo ha sido nuestra vida en fe? Ha sido creciente, hemos sentido hambre, necesidad de
de conocer más a este Padre nuevo que tenemos, este Padre que no conocíamos. Teníamos un Padre de la eternidad a la eternidad y no lo conocíamos. Ahora llegó la palabra y dice que este Padre decidió poner a su Hijo unigénito para que sea el primero entre todos sus hijos. Amén. Amén, ¿sí? Sí. Y entonces, ahora ya usted conoció más de esa verdad. Llegó la esperanza. Primero todos nos convertimos a Cristo porque el negocio es bueno. Ya no voy a ver muerte, ya voy a ver vida eterna. Viene la paz a mi casa, viene la paz a mi familia. Voy a tener tribulación, pero no voy a estar solo. Voy a estar con alguien. Pero eso es todos los beneficios que usted y yo recibimos. Mi pregunta es, y en el caso suyo ahora en este momento, ¿cómo usted está mirando a Dios? ¿Con amor o está mirando a Dios como el que me resuelve mi problema? Y esto es muy importante, entender cuál es la verdadera fe en la que nosotros estamos viviendo. ¿Y cómo es que nosotros crecemos al oír la palabra en fe? ¿Y de qué manera, exacto, de qué manera tú vas a crecer? ¿Cómo se cumple esto que dice 10, Hoy oí, perdón, 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. hoy oí una palabra de David Wilkerson, muy respetado por nosotros. Conocemos que la vida de este hombre fue una vida consagrada a Dios y de producto en el Señor, y ya no está con nosotros, partió con el Señor. Ya el Señor le dijo, no sufras más por el mundo, vete conmigo, y le dio vacaciones. Escucha esto, hermano. Dijo una palabra que me ha impresionado y se me ha quedado adentro. La palabra de Dios es Dios. Amén. Repito, la palabra de Dios es Dios. Por eso cuando nosotros oímos la palabra de Dios, estamos ¿Oyendo? oyendo a Dios. ¿Está oyendo a Dios? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, estamos oyendo a Dios. Por tanto, la fe que llegó un momento y se activó por creer, esa fe salvadora empieza a crecer. Y ya entonces no es una fe no solamente para salvación, no solamente porque necesitaba un salvador, sino es que esta fe es la fe que tú necesitas para vivir cuando venga una enfermedad, para vivir cuando venga una tribulación, para vivir cuando te falte, cuando haya una falta en tu vida. La fe que tú necesitas para cuando quieras fallarle a Dios, porque todos en un momento determinado hacemos cosas que a Dios no le agrada. Pero si esa fe ha sido aumentada por el oír la palabra de Dios, tú vas a tener adentro de ti los instrumentos o las cosas que Dios, no instrumentos, sino las herramientas que Dios te ha dado para en su palabra para poder combatir cualquier situación que nos venga. Porque en esta vida, desde que conocemos a Jesús hasta que partamos a su presencia o cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a tener que batallar en fe. Porque hay una palabra muy importante en la Escritura que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos quedarnos con la fe chiquita, porque cuando nuestra fe aumenta, hermano, tenemos poder. Tenemos poder para combatir cualquier acechanza del enemigo, porque nos sometemos a Dios. Dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Y cómo tú te vas a someter si tú no tienes fe? ¿Cómo tú vas a saber si tú, siendo obediente a Dios, tú vas a resistir al diablo? Tú no puedes poner en práctica nada si tu fe no ha aumentado. Así que esta es la respuesta. ¿Qué pasa cuando oímos la palabra de Dios? Nuestra fe crece. Crece para muchas cosas, como ya les dije. Es que mientras más palabras nosotros almacenemos, más a Dios tenemos. Exactamente. Y dice Génesis 1 que en el principio se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas. Y para usted y para mí, hoy, las aguas es la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios está en ella. Entonces, Dios es Espíritu. Y aquí en su palabra podemos comer Dios. Créemelo. Amén. Podemos tenerlo adentro. Pero la palabra, no tu pensamiento, no el pensamiento de un pastor, no la guianza de un hombre, la palabra. Por eso, en estas últimas prédicas, perdona que me saque un momentico,
estoy insistiendo en lo que es la palabra de Dios. Porque lo único que te salva es Dios. El único que tiene salvación para ti es Dios. El único que intercede delante de Dios es Jesús. Y el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y lo tienes todo para vivir una vida consagrada a Dios. Ahora, lo tienes todo para que tu fe aumente, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Crece Tenemos el diariamente. Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la comunión con los hermanos. Por eso es necesario que nosotros crezcamos en la fe. Ahora vayamos al segundo punto. Algo difícil. Cuando Produce nos gozo. congregamos, produce gozo en nuestras vidas. El mundo vive sin gozo. El mundo vive con una felicidad ficticia, que es por unas horas, por unos días, quién sabe, una semana, no sé. Pero la felicidad no es lo mismo que el gozo. El gozo es algo que se vive dentro. Y se mantiene aún en cualquier prueba. Y se mantiene en cualquier prueba, exactamente. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, uno de los beneficios, aumenta la fe, y el segundo es, recibimos gozo. Vamos a verlo en la palabra. Salmo 122. 1. ¿Dónde está Yo Alex? me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Está mi hermano Alex por ahí? No. Ok. Salmo 122:1 dice, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y por qué el salmista se alegraba con los que le decían, a la casa de Jehová iremos? ¿Por qué este salmista? ¿Por qué el salmista, que es un cántico de David, el salmista David decía que se alegraba con los que le decían, a la casa de Jehová iremos? Bueno, la respuesta está ahí en el 16:11. En el 16:11. Que dice, en el Salmo 16:11, que dice, me mostrarás la senda de la vida 16:11, ¿no? y en tu presencia Hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra Para siempre. para siempre. Entonces, ¿por qué el salmista se regocijaba y se alegraba con los que le decían, a la casa de Jehová iremos? La respuesta está en el Salmo 16:11. Aquí que dice, me mostrarás, porque cuando llegaba a la casa de Jehová, al lugar de la congregación, el Señor nos muestra la senda de la vida. ¿Por qué? Porque nos instruye en el Espíritu a través de la palabra de Dios. Y dice que en la presencia de Él hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué bueno es saber que cuando nosotros venimos a congregarnos, un mandato del Señor, recibimos bendición, recibimos palabra, recibimos fe y recibimos gozo. Wow. El gozo no es lo mismo que la felicidad. Es que cuando estás adentro, cuando estás en comunión con Dios, este salmo es bellísimo. Este salmo, Teresa, empieza en el verso 1, que dice así, estamos hablando del Salmo 16, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Wow, el día que usted logre llegar a este punto, óigame, de verdad que usted puede decir que entró en el gozo de su Señor. Cuando usted vive confiadamente, pasando tantas dificultades, tantas necesidades, que te agobia, porque a todos nos agobian los momentos difíciles. Hay momentos de tristeza, pero qué bueno es saber. Y Teresa, hoy cuando hablábamos con este muchacho que su niña tiene 3 años y está pasando por el cáncer, este muchacho está lleno del gozo del Señor. ¿Sabe lo que es? Está pasando una prueba tan difícil con su niñita de 3 años y él está en el gozo de su Señor. Amén. Dice, no es fácil cuando me dieron la noticia, mi bebita, mi niñita, mi primera hijita. No es fácil. No es fácil. Pero está en el gozo del Señor y camina confiadamente en Dios todos los días. Amén, gloria a Dios. Alguien dijo ahorita por ahí cuando pasamos prueba, ¿no? Sí. ¿Qué prueba es esa, Y Esa es una dice, tremenda y prueba. me dijo, nunca le he preguntado a Dios por qué mi hija. Estamos hablando de 3 generaciones
de cristianos, su abuelo, su padre y él. Son 3 generaciones de cristianos. 3 generaciones adorando A Dios nada a Dios más. nada más. Y viene esta enfermedad. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar crecidos para poder, primero, batallar contra el desánimo y soportar la prueba hasta que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Cuál Sí. es la voluntad de Dios? No sabemos. Hacemos todo lo posible humanamente o médicamente. Nos unimos para rogar, Hoy para nos suplicar. unimos en la oración, recurrimos a los médicos, a la medicina, pero la voluntad de Dios solo Él la conoce. Por eso es que es necesario, hermanos, congregarnos para que nuestra fe se mantenga y crezca, para que el gozo de la salvación, el gozo de estar en comunión con Dios, podamos decir como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque allí recibimos, allí recibimos. Y esto es un fallo, tenemos mucho fallo en esto. El tercer punto de por qué tenemos que congregarnos es porque se disfrutará de la comunión con los hermanos. Esto está en el Salmo 133, 1. Vayamos allá. Si alguien apunta, sería mucho mejor, porque a veces nuestra mente no tiene la capacidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El 4. El 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Wow. ¿Cuántos beneficios tenemos para congregarnos todos? Dice el Salmo 100, ¿qué número es el, perdón? El 100, me perdí aquí. 133. El 133. Mirar cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía. El No Señor, no es solo habitar, sino habitar en armonía. en armonía. Porque es la única manera que puede descender el amor de Dios. Cuando estamos todos en un mismo sentir, cuando estamos todos en un mismo espíritu, cuando estamos todos en un mismo amor. Tan simple como eso. Yo escribí algo aquí, quiero leérselos. Mientras estaba estudiando, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo vuelvo a leer, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote, que cuando descendía ese aceite, le daba también a todos los que estaban alrededor. Y el aceite representa el espíritu. Y baja hasta los bordes de su vestidura, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Ahora, yo puse aquí tenemos 2 ilustraciones preciosas de la unidad entre los hermanos. Por eso es que hay que congregarse, porque cuando nos congregamos, aquí se demuestra estas 2 ilustraciones. Ella es el óleo que desciende de la cabeza del sumo sacerdote hasta el borde de su vestidura. O sea, esa unción que viene sobre el pastor, un pastor de Dios en la congregación, es la misma unción del Espíritu Santo que llega a todos nosotros cuando recibimos la palabra de Dios. Entonces, ese es el óleo que habla aquí, esa es la unción del Espíritu Santo. Dice, y como el rocío que con su poder refrescante, ¿qué hace el rocío, hermano, en la mañana? Cuando nosotros vemos el rocío en la mañana, ¿qué te hace pensar ese rocío que Dios permite en la noche? ¿Qué hace ese rocío? No oigo. Refresca, alimenta las plantas. Entonces dice que cuando estamos juntos en armonía, dice que es como el rocío del Hermón, que te refresca, que te alimenta.
dice, refrescante, cae sobre las cumbres, o sea, cae sobre nuestras vidas. Esto es verdaderamente delicioso. Sin embargo, solo se trata de introducir a los hermanos juntos en armonía cuando estamos congregados. Esto nos hace fructificar, así como el rocío cae en la mañana o en la madrugada y refresca y alimenta y fructifica. Así es como quiere Dios. Por eso es que da esta ilustración de que este rocío, esta unidad en el espíritu, todos juntos en armonía, nos da refrigerio, nos fructificamos, nos da frescura, nos da nutrición para nuestro caminar diario. Pero quiero leerle algo bien interesante que busqué sobre el monte de Hermón. El monte de Hermón son las 3 fuentes de agua formados por 3 ríos que se unen y generan en el río Jordán. Por eso el salmista habla de este monte de Hermón, porque hay 3 ríos que se unen y llegan al río Jordán. El Hermón es actualmente el responsable, el monte de Hermón, es el responsable del abastecimiento de agua en todo Israel. En aquellos tiempos el agua era como el oro, la mayor riqueza de una comunidad. Así que cuando este salmista habla de rocío, como dice aquí, como el rocío del Hermón, es lo que fructifica nuestras vidas. Esa presencia de Dios en nosotros, es como esa unión, porque como dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo, es como el rocío del Hermón, que nos hace fructificar, que nos hace producir, que nos da frescura. A veces venimos con cargas a los lugares, venimos con preocupaciones, y cuando estamos todos unidos en un mismo sentir, somos capaces de desprender de nuestro corazón todas esas preocupaciones, por lo menos momentáneamente, ¿no? A veces nos volvemos a unir en eso, pero cuando estamos unidos todos y nos congregamos, podemos sentir el amor de Dios en cada uno de nosotros. Produce en nosotros frescura, produce en nosotros fruto para nuestro caminar diario. Por eso este salmo es bello, Salmo 133. Es la expresión de Dios a través del salmista de lo importante que es unirnos o congregarnos todos para recibir primeramente la presencia de Dios a través del óleo, del aceite, y en segunda para recibir la frescura del Espíritu Santo, el regocijo, para poder nosotros producir fruto en nuestro caminar. Y vamos al último punto. Todo esto son por qué debemos de asistir, regresando atrás, por qué debemos de asistir a la congregación, por qué debemos de congregarnos, por qué el Señor nos ha dado este mandamiento. Ok, el cuarto punto dice que cuando nos congregamos, nuestra vida recibirá edificación cristiana. Pero creo que lo voy a dejar ahí porque es muy profundo estos 2 puntos que vamos a tocar ahora, y lo vamos a dejar para la semana que viene porque vamos a entrar ahora en el servicio de oración. ¿Por qué oramos? Porque es necesario hablar con Dios. Es necesario presentar nuestras ruegos, nuestra súplica al Dios que todo lo puede. ¿Ustedes creen que Dios todo lo puede? Amén. ¿Ustedes creen que Dios todo lo puede? A ver, díganme. A ver, levántenme la manito por allá. Dios todo lo puede, hermano. Todo lo puede. Es increíble. Es increíble que un policía usa una pistola y un soldado usa un rifle. Y nosotros como hijos de Dios se nos dio la oración y no entendemos que es el arma más poderosa que hay. La oración es poder de Dios. La oración es dependencia de Dios. La oración es pidiendo al Señor su oportuno socorro. La oración es la esperanza de cambiarlo todo y transformarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que hace la oración. La oración hace que el enfermo sane y que el perdido regrese.
La oración hace que el hombre se arrepienta. La oración hace que el hombre perdone. La oración hace que el hombre abra sus ojos y tenga entendimiento en su mente. La oración es poder de Dios, no es poder de los hombres. Eso es la oración. La oración es esperando que nuestro Dios venga y ponga sus manos en nuestras necesidades. Amén. La Gloria a Dios. oración es creer que usted tiene un Dios. La oración es la fe en la que usted puede vivir. La oración es tan importante en cualquier persona que aún a veces el incrédulo, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, también ora. No le podías hablar de Dios, no querías que le mencionaras a Dios. Y me ocurrió a mí personalmente trabajando en el aeropuerto. Había alguien que no quería que yo le hablara de Dios, pero su nieto enfermó y estuvo grave en el hospital. Entonces, aquel vino a pedirme, diciéndome de que yo estaba más cerca de Dios, le orara a Dios. Y le contesté, todos estamos a la misma distancia de Dios. Unos virados de espalda y otros de frente. Pero todos estamos delante de la presencia de Dios. Si tienes fe, puedes orar con fe y el Señor te va a escuchar tu oración. Pero primero te tengo que dar la noticia como a todo el mundo. Y le dije, dice la palabra de Dios que las oraciones que Dios escucha son las oraciones de los justos. Amén. Y si usted es justo y usted tiene esta noche una petición de oración, yo quiero que usted lo venga Hay que cerrar ahí. a oración. Quería leer antes de cerrar la grabación, porque estamos grabando las clases, leer el Salmo 134, el próximo de 133, que dice así: mirad, bendecir a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzar vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Así que él dice aquí en el Salmo 34 que Él nos bendice a los siervos que están en las noches en su santuario. Wow. Hay que hacer un sacrificio, hermano. Los que puedan llegar al santuario en las noches, lleguen. Porque hay aquí un salmo y una promesa. Dice, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Dejen un poquito su comodidad y si pueden llegar, cojan su carrito y lleguen hasta aquí, porque la palabra de Dios dice que mirad y bendecir a Jehová, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. No queremos recibir bendición. Hagamos, como dije al principio, un firme propósito de poder agradar a Dios en todos nuestros caminos. Que Dios me los bendiga en esta noche y la semana que viene continuamos con el punto número 4 y 5 de por qué el Señor nos ha dado un mandamiento, un mandato, una orden de congregarnos. Dios me los bendiga en esta noche. Amén.